Hoy estaremos llevando el primer podcast de esta serie titulada Lo que las ruinas se llevó, entre escombros y gloria. Y nuestro programa del día de hoy se titula Modo Nehemías, reconstrucción activada. Para comenzar esta serie, debo confesar que el Señor me instó muchísimo en llevar a cabo un mensaje específico, en el cual yo me rehusaba. Y yo misma traté de negarme porque pensé que al hablar de este gran líder Nehemías del Antiguo Testamento, solo sería para personas que tienen conocimiento bíblico o que asisten a sus iglesias y están familiarizadas con los profetas o los líderes bíblicos, pues por decirlo de algún modo, ¿no? Pero le agradezco tanto a Dios que me dio ojos nuevos para poder entender la importancia de lo que creo yo, Dios quiere que tú recibas hoy. Y me dio una tercera dimensión de la visión del mensaje, porque es para todo aquel que hoy esté escuchando este podcast, creado para ti y por ti. Así que ya no tenemos excusa de decir que este mensaje es solo para los religiosos. En verdad te digo, quédate hasta el final del mensaje. Si eres una de las personas que nos siguen, por favor, pon en los comentarios presente y el país donde nos estás escuchando. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, por favor, simplemente oprime el botón de suscripción, es totalmente gratis y no se te olvide activar la campana de notificaciones para que sepas cuando tenemos tu nuevo mensaje. Déjame hablarte un poco más de Nehemías. Para empezar, un dato muy curioso es que su nombre significa consolación de Hashem, o dicho en otras palabras, es el Señor consuela, lo cual es muy significativo, ya que Dios lo levantó para traer consuelo, esperanza y reconstrucción al pueblo que estaba desanimado y desprotegido. Esto es más entendible para personas que radicamos fuera de nuestra tierra natal o nación de origen. La migración en muchas circunstancias suele llevar un sentimiento con sabor a falta de pertenencia. Lleva un sentimiento agregado de un día tengo que volver. Nehemías fue un judío nacido en el exilio babilónico, descendiente de los que fueron llevados cautivos cuando Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor. Esto fue alrededor del 586 a.C. Vivió durante el periodo postexílico, cuando el imperio persa precisamente es que fueron deportados, o más bien se les concedió el derecho de volver a su tierra y escapar y huir. Quiero que por un momento en tu imaginación te traslades al momento que se vivía en tiempos de Nehemías, porque va a darte un mayor entendimiento y podrás vivir la aventura de esta maravillosa serie titulada Lo que las ruinas se llevó, entre escombros y gloria. Observa esto, Nehemías no era cualquier persona extranjera con un buen salario solamente, que podía postear en Facebook, Instagram o TikTok su caballo último modelo con una carroza con piso de mármol y rines cromados, para que los de su tierra cuando vieran el post dijeran, ¡uy! A ese Nehemías le está yendo súper bien del otro lado. No, para nada. Pero la verdad sea dicha, Nehemías tenía una posición realmente importante. Era copero del rey. Y tú puedes decir, oye, pero solo era quien servía la copa del rey. ¿Qué posición importante puede ser esa? Básicamente como la función de un mesero aparentemente. Pero no era así. El copero no era simple sirviente. En el contexto del imperio persa era un cargo de gran confianza y prestigio. Checa esto, era del núcleo cercano al que gobernaba la nación. Su función principal era probar el vino antes que el rey, asegurándose de que no estuviera envenenado. Debía estar dispuesto a morir por el rey. Pero más allá de eso, el copero solía ser un consejero cercano, un hombre de influencia y con acceso directo al monarca. Ahora, si ves la diferencia, esto nos revela muchísimo de Nehemías. Las características que él tenía eran bastantes, pero unas muy importantes es que era
íntegro y prudente, digno de confianza para un rey extranjero. Tenía educación, porte y sabiduría administrativa. Voy a remarcar esto, y estaba en una posición estratégica para interceder por los suyos y su pueblo sin que el rey sospechara. Más allá de las circunstancias humanas, su posición fue parte del plan soberano de Dios para tener a un hombre justo en el lugar correcto, en el momento preciso y con el corazón preparado para responder al llamado. Mira aquí qué pasó. Llega su hermano Hanani y le pregunta a Nehemías por su gente. ¿Cómo la están pasando los que quedaron de la cautividad en Jerusalén? Y la respuesta fue: pues mal. La verdad es que somos burla de las naciones aledañas y básicamente estamos pasándola pésimo. Nos afrentan los vecinos, nos humillan y estamos siendo ridiculizados por cómo vivimos, porque los muros estaban derribados y sus puertas quemadas a fuego. Mira, yo no sé qué te parezca a ti lo que estás escuchando, pero cuando estaba escribiendo este mensaje recordé un acontecimiento que me sucedió muchísimos años cuando rentaba un apartamento, y por mucho tiempo la chapa o manija de entrada donde se aseguraba la puerta de entrada a la casa no servía. No sé cómo lo conozcan en tu país, pero si gustas pónmelo en este momento en los comentarios si lo identificas, por favor. Es decir, no bloqueaba la entrada a la casa, solo aparentaba estar cerrada, hasta que pude comprar otra chapa nueva, y eso no fue muy pronto. Entonces, ¿tú puedes imaginarte qué sentía yo cuando llegaba la noche al dormir sin seguridad en la entrada a mi casa? Créeme que es terrible. Le doy gracias a Dios inmensamente que me guardó del mal y que nunca sucedió nada, pero recuerdo grandemente la inseguridad que sentía en ese momento. Imagínate tú llegando a tu casa y no tener puertas o paredes que puedan cubrirte de muchísimas cosas y de personas malintencionadas que simplemente pueden irrumpir tu espacio, así, sin esfuerzo. Pues eso representaban los muros derribados y las puertas quemadas en su propia tierra. Es como no tener protección, seguridad y además ser burla de los demás. Aquí entramos en una parte profundamente simbólica y profética del libro de Nehemías, porque los muros derribados de Jerusalén no son solo un hecho histórico, representan una realidad espiritual y moral y sigue siendo visible hasta el día de hoy. Los muros en la Biblia son símbolo de protección y separación santa. En el contexto bíblico, los muros de una ciudad eran más que estructuras físicas, representaban seguridad frente a enemigos externos, identidad como pueblo de Dios, límites espirituales que separaban lo santo de lo profano. Otro punto importante es la preservación del propósito y del orden divino dentro de la comunidad. ¿Sí lo puedes ver? Cuando Jerusalén estaba amurallada, era símbolo de que Dios la protegía. Pero cuando sus muros cayeron a causa del pecado, la idolatría y la desobediencia, fue señal de que la cobertura divina se había apartado. Eso lo puedes ver más claramente en el segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 10, o en el libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículos 8 y 9. Entonces, muros caídos representaba la falta de protección espiritual, la vulnerabilidad espiritual de cada persona. Otro punto importante es la entrada del enemigo por puertas abiertas, que lo pueden ser el pecado que me gusta, que no quiero dejar, apatía a buscar esa relación íntima con Dios, idolatría a los muchos filtros o apariencias de bienestar, heridas no sanadas que se repiten una y otra vez con los que más amamos muchas veces. La pérdida de límites morales y espirituales, donde el mal penetra sin resistencia, donde nos entregamos más y más a bajas pasiones y libertinajes nocturnos y vicios, donde ya no distinguimos entre libertad y libertinaje.
tal como Jerusalén quedó expuesta, hoy muchas vidas, muchas familias e incluso congregaciones viven sin murallas espirituales, sin oración constante, sin discernimiento, sin santidad, sin obediencia a Dios. En términos contemporáneos, podríamos decir que esto se traduce a una generación sin cobertura espiritual, abierta a influencias del mundo, confundida en identidad y sin la fortaleza interior para resistir las corrientes contrarias a Dios. Mira, si hoy estás escuchando este mensaje, quiero que sepas que no es para sentirnos juzgados o para juzgarte a ti, más bien para reflexión, examinación interior, pero sobre todo que eres la persona como Nehemías, que Dios escogió para levantar muros caídos y que eres sumamente importante y valiosa o valioso en el plan perfecto de un Dios que está buscando personas valientes y fuertes, con un corazón entendido para decirle a Dios que sí y lo harán. ¿Sabes? Hace unos días conversaba con una de las mujeres que está tomando nuestra mentoría de diseño real que proveemos por medio de nuestra página de internet www.saideruiz.com. Y me decía que no encontraba el camino, que ella sentía haberse alejado de Dios y que incluso sentía que su corazón estaba más frío y seco que nunca antes. Y que se sentía pésimamente mal porque su falta de Dios en su vida se veía reflejado en sus hijos. Ella confirmó que no había sido casualidad que estaba a donde nuestra mentoría para acompañarla en su proceso de acercarse a Dios de esa manera más íntima. Y créeme que mi corazón se alegra grandemente cuando puedo ver a una persona valiente que toma la decisión de reconstruir y levantar los muros y determina transformar su propia vida y la de sus hijos para dejar un legado y trascender en la historia de su propia familia. Mira, hoy no estás aquí por casualidad del destino. Estás aquí porque eres importante, porque a Dios le plació que seas tú quien marca una diferencia entre los tuyos y puedas, con el favor de Dios, ser quien decida levantar la bandera de Dios para los tuyos. Y Dios promete que te dará más que protección. Te bendecirá y bendecirá a los tuyos como Él sabe hacerlo, pero conforme a tu obediencia y tu búsqueda de Dios será. Aquí tienes el instructivo y el siguiente paso es obedecer y atender al que te llama hoy. No te pierdas el siguiente podcast de esta serie titulada Lo que las ruinas se llevó, entre escombros y gloria. Te esperamos.